En la década de 1960, los estudios británicos de agricultura documentaron rendimientos que no deberían ser biológicamente posibles. 100 toneladas por acre, año tras año, en tierras tan pobres que otras plantas simplemente no prosperaban. La misma planta era cosechada 5 veces en una sola temporada, regenerándose en apenas 4 semanas. No requería fertilizantes, riego ni replantación durante 20 años. Los análisis de laboratorio confirmaron tasas de descomposición que desafiaban todo lo conocido sobre abono orgánico. Mientras otras plantas tardan semanas en descomponerse y liberar nutrientes, esta planta se integra al suelo en 48 horas. La Inglaterra victoriana la cultivó como una respuesta contra el hambre. En 1954, un hombre cultivó sistemáticamente 121 variedades en busca de la perfección. Sin embargo, en 2001, desapareció de cada vivero en América. Hoy, la industria global de fertilizantes genera $230 mil millones anuales, consumiendo enormes cantidades de gas natural y produciendo emisiones masivas de carbono para venderles a los agricultores algo que esta planta produce de forma gratuita. Esto es la Consuelda Symphytum officinale. La guerra para suprimirla revela lo que ocurre cuando la naturaleza ofrece algo que las corporaciones no pueden controlar. Bienvenidos a Cosecha Ancestral. La historia comienza en el año 90 después de Cristo, cuando el médico grecorromano Dioscórides documentó una planta con propiedades curativas en su obra De Materia Medica, el texto que permaneció como la principal referencia médica de Europa durante 1500 años. La prescribió para sanar heridas. Su nombre en griego, Symphytum, significa literalmente hacer crecer juntos. Los romanos la adoptaron. Plinio el Viejo molía las raíces hasta formar una pasta y la utilizaba para unir trozos de carne. La adhesión se mantenía firme. Durante 2000 años, los europeos la llamaron la hierba de las heridas, pero en 1845 un hombre descubrió su verdadero potencial. Y no tenía nada que ver con la medicina. Henry Doubleday era un humilde cuáquero en Essex, cuando la hambruna irlandesa arrasó con todo. 1 millón de personas morían de inanición mientras él observaba. Impotente, intentó fabricar harina y luego producir adhesivo para estampillas postales. Ambos negocios fracasaron, pero las imágenes de hambre masiva nunca lo abandonaron. En la década de 1850, mientras buscaba una nueva fuente de adhesivo, escribió al jardinero mayor del Palacio Real de San Petersburgo solicitando una variedad rusa específica. Pero el destino intervino. Las plantas que recibió no eran la variedad rusa pura. Eran un híbrido cruzado accidentalmente, un híbrido de primera generación que exhibía un vigor genético extraordinario. Ninguno de los progenitores lo poseía. Doubleday había encontrado algo sin precedentes. Las plantas híbridas producían rendimientos que nadie había visto antes. 100 toneladas por acre. Doubleday abandonó el negocio del adhesivo. La hambruna irlandesa le había mostrado lo que realmente importaba. Esta planta podría prevenir el hambre en el futuro. Pasó los siguientes 30 años investigando meticulosamente el potencial de la consuelda como alimento y forraje. Murió en la década de 1890. Todavía pobre. Todavía dedicado a la planta que creía podía alimentar a un mundo hambriento. Luego llegó la tragedia. Su familia quemó todas sus notas. 30 años de datos sobre nutrición, técnicas de cultivo y análisis nutricionales se perdieron para siempre. El alcance total de su trabajo desapareció. Durante décadas, el cultivo de la consuelda se fue apagando mientras la revolución industrial transformaba la agricultura hacia la mecanización y los insumos químicos. Los agricultores olvidaron a la planta que había logrado 100 toneladas por acre sin más que una pala. En 1948, un joven horticultor llamado Lawrence Hills descubrió la historia olvidada de la consuelda y decidió terminar lo que el cuáquero había comenzado. Hills fundó la Asociación de Investigación de la Consuelda.
recopilando variedades de todo el mundo y cultivando 21 variedades en paralelo. Midió cada variable, puso a prueba cada afirmación y documentó lo que el fuego había destruido. A principios de los años 60, una variedad dominaba todas las métricas. La Bucking 14. Era estéril, no producía semillas invasivas, resistía enfermedades y ofrecía el mayor contenido de nutrientes de cualquier variedad de consuelda estudiada. Entonces Hills hizo algo que la industria de fertilizantes no podía comprender. Se negó a patentarla. En su lugar, enviaba esquejes de Bucking 14 de forma gratuita a todo aquel que los solicitara. Jardineros en Inglaterra, agricultores en África, experimentadores en América. Al momento de retirarse Hills, la Bucking 14 crecía en 6 continentes. Los análisis de laboratorio revelan por qué esto sacudió a la industria química. Las hojas frescas de consuelda contienen niveles de potasio superiores a los del mejor compost de jardín, mientras que la mayoría de los composts rara vez supera el 1,5%, la Bucking 14 ofrece más del 7%. Pero la tasa de descomposición es la verdadera revolución. La mayoría de los abonos verdes como la alfalfa, el trébol o la hierba verde permanecen semanas en el montón de compost antes de liberar sus nutrientes. Pero el bajo contenido de fibra de la consuelda hace que los microorganismos del suelo la descompongan en 48 horas. Coloca hojas frescas de consuelda en un montón de compost y en cuestión de horas la temperatura se dispara. El material se transforma en humus negro y rico en nutrientes, mientras otras plantas permanecen intactas. Las raíces de la consuelda penetran hasta 3 metros de profundidad, mucho más allá del alcance de las verduras y otros cultivos. Esas raíces funcionan como bombas vivas, extrayendo potasio, calcio y fósforo del subsuelo profundo y concentrándolos en las hojas. Cuando cortas la planta, traes minerales de las capas profundas de la tierra hasta la superficie. Es una bomba biológica de nutrientes. A principios del siglo XX, el mundo enfrentó una crisis. Las fuentes naturales de fertilizantes, como el guano, se agotaron y los científicos anunciaron el hambre inminente. Fue entonces cuando los químicos alemanes inventaron el proceso Haber-Bosch para sintetizar amoníaco a partir del nitrógeno del aire. Salvó al mundo del hambre, pero volvió a la agricultura dependiente de los combustibles fósiles. Hoy, el proceso Haber-Bosch alimenta a la mitad de la población mundial, pero consume cantidades masivas de gas natural y genera enormes emisiones de carbono. El mercado global de fertilizantes mueve más de $200 mil millones y depende de que los agricultores compren bolsas de nitrógeno, fósforo y potasio cada año. La consuelda amenaza todo ese modelo. La plantas una vez y produce durante 20 años. No necesitas insumos de fertilizantes porque la planta es el fertilizante. No necesitas riego después del establecimiento porque la raíz pivotante de 3 metros accede a capas de agua profundas. No necesitas pesticidas porque a casi nada le interesa atacarla. Y no necesitas compras anuales. Si cada agricultor en Inglaterra hubiera seguido a Henry Doubleday, la industria de fertilizantes sintéticos habría perdido su razón de ser. Esto es cosecha ancestral. Si este conocimiento ancestral te está abriendo los ojos, suscríbete ahora al canal Cosecha Ancestral y activa la campanita para no perderte nada. Cuéntanos en los comentarios. ¿Desde qué parte del mundo nos estás viendo? Tu país y tu historia nos importan. Escríbenos. Lo que sucedió el 6 de julio de 2001 fue demasiado perfecto. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos emitió un aviso oficial. Se ordenó a los productores retirar del mercado todos los suplementos dietéticos de consuelda. La razón sonaba alarmante. Las raíces de consuelda contienen alcaloides de pirrolicidina, los cuales pueden causar daño hepático si se ingieren en grandes cantidades durante periodos prolongados. La Administración de Alimentos y Medicamentos prohibió los suplementos para uso interno, polvos, tés y cápsulas. Pero los medios de comunicación no hicieron esa distinción. Los viveros vieron la palabra tóxico y dejaron de vender la planta. El público escuchó daño hepático
y asumió que la planta era peligrosa incluso de tocar o cultivar. Nadie explicó que usar la consuelda como fertilizante no representa ningún riesgo para los seres humanos. Nadie explicó que los microorganismos del suelo descomponen rápidamente los alcaloides una vez que la planta se integra a la tierra. El resultado fue devastador. La consuelda desapareció del mercado de jardinería convencional en apenas 5 años. La planta que Lawrence Hills había pasado 40 años promoviendo simplemente desapareció de los estantes. El contexto merece ser recordado. En 2001, los precios del gas natural estaban disparados. La industria de fertilizantes se consolidaba en grandes conglomerados, empresas cuyo modelo de negocio dependía de mantener a los agricultores en una dependencia permanente, y de repente, la única planta que ofrecía independencia total y permanente fue declarada demasiado peligrosa para vender. Sin embargo, las propiedades de la consuelda no han cambiado. La Bucking 14 sigue produciendo 100 toneladas por acre. Sigue descomponiéndose en 48 horas. Sigue ofreciendo más del 7% de potasio. La consuelda establecida sobrevive a temperaturas de 30 grados bajo cero. Tolera la sequía. Prospera en terrenos marginales. Y dado que la Bucking 14 es estéril, nunca se vuelve invasiva. Permanece exactamente donde la plantas. Controla la abundancia esperando la cosecha. Corta la planta cuando alcanza los 60 centímetros de altura y en 4 semanas regresa por sí sola. 5 cosechas por temporada. 20 toneladas por cosecha. 100 toneladas anuales. Durante 2 décadas completas. Usa las hojas como mantillo alrededor de los tomates. Prepara fertilizante líquido gratuito que supera cualquier oferta comercial. O carga tus montones de compost con ellas. La consuelda resuelve la fertilidad del suelo sin comprar absolutamente nada. Nunca. De 1845 a 2001, 3 fuerzas intentaron borrar a la consuelda. El tiempo borró las notas de Henry Doubleday. La agricultura industrial borró la necesidad de las plantas perennes. Y la confusión regulatoria la borró de los viveros. Pero ninguna de esas fuerzas cambió la matemática. La industria del fertilizante genera miles de millones vendiendo productos que debes comprar cada año. Las empresas ganan dinero cuando la agricultura depende de síntesis industriales. Todo ese sistema se basa en hacerte olvidar que la fertilidad puede ser creada, no comprada. La consuelda no puede ser patentada. No puede ser modificada genéticamente para forzar compras anuales. Y no puede ser controlada porque crece a partir de un simple fragmento de raíz. Lawrence Hills lo entendió. Por eso, la dejó libre. Sabía que para que la consuelda sobreviviera, tenía que ser descentralizada e imposible de monopolizar. Camina por cualquier jardín de permacultura y la encontrarás. Quienes la cultivan entienden que 100 toneladas por hectárea no cuestan nada si la planta vive 20 años. Entienden que la fertilidad no viene en bolsas, viene de las profundidades de la tierra. La consuelda no está extinta. Está bajo el suelo, literal y metafóricamente. La Bucking 14 sigue existiendo. Los esquejes pasan entre jardineros como un tesoro guardado en secreto. La planta que encontró Henry Doubleday después de la Gran Hambruna persiste exactamente como él predijo, inalterable, imparable, esperando el momento en que la dependencia se vuelva demasiado costosa. No es una semilla, es libertad de la cadena de suministro. Es fertilizante que no cuesta nada, para siempre. Y el hecho de que una industria de 230,000 millones de dólares haya pasado 150 años tratando de hacerte olvidar que existe, te dice exactamente cuán valiosa es. La consuelda está esperando. La única pregunta es si vas a plantarla. Si este conocimiento te ha abierto algo por dentro, suscríbete a Cosecha Ancestral y activa la campanita. Cada me gusta y cada compartida preserva lo que intentaron borrar. Escríbenos en los comentarios desde qué país nos ves. El próximo episodio se abre pronto. Nos vemos ahí.